hace tiempo que tenía ganas de que conversáramos y esta me parece una semana muy apropiada. Me gustaría escuchar tu balance de los acontecimientos recientes. Después, en todo caso, a medida que vayas hablando, te voy a interrumpir con preguntas, pero me gustaría que empieces haciendo tu balance, tu apreciación de los acontecimientos de los últimos meses, ¿no? Mira, creo que era una elección muy compleja, en una realidad muy difícil para todos los argentinos y todas las argentinas principalmente, una realidad que nadie, como siempre digo, tenía en el menú el día que se asumió el gobierno, el 10 de diciembre del 2019. Fue muy difícil para todos los argentinos y argentinas atravesar esta pandemia, las restricciones que hubo que tomar para evitar los contagios, las propias restricciones iniciales para tratar de construir el tiempo necesario para fortalecer un sistema sanitario derruido, que lo único que había hecho desde fines del 2015 era decrecer en su capacidad de atención a argentinos y argentinas, que había empeorado. Entonces hubo que construir tiempo, tomar medidas muchas veces que fueron tergiversadas desde los medios, y sumado eso también, ¿no?, a la lejanía propia entre argentinos y argentinas, ¿no? Argentinos y argentinas hemos atravesado diferentes crisis, pero siempre juntos y juntas, y en esta ni siquiera podíamos compartir o solozarnos entre todos para poder atravesarla de mejor manera. Fue muy, muy complejo. Creo que tanto el gobierno nacional como el de todas las provincias han hecho un esfuerzo enorme para tratar que la cantidad de fallecimientos y contagios fuera la menor posible. Respiradores, camas, sostener la economía también, porque la economía se empieza a dañar incluso antes de las primeras medidas que se toman en restricciones en la Argentina, porque se empezó a dañar la economía global. Ya por febrero en Europa, las propias cuarentenas o la cantidad de muertos que podíamos ver desde Argentina sin que aquí aún se hubiera tomado una medida, empezaban a mostrar lo que vendría. Y fue muy complejo, fueron 1 año y medio o más, por ahí es más, muy complejo. Y bueno, esa realidad se expresó de esa manera en las urnas, donde yo creo que tuvo un peso específico muy grande también esa suerte de enojo transversal que tuvimos todos con esa realidad que nos tocó vivir, ¿no? Y obviamente hubo muchos argentinos y argentinas aparte que perdieron seres queridos, que no se pudieron despedir en los términos que las creencias de la mayoría de nuestro pueblo lo hace, no poder verse. Fue todo muy doloroso, y aún así se pudieron conseguir, digamos, los elementos, las vacunas, bueno, un montón de situaciones que se fueron dando. Ahora, el gobierno hizo mucho hincapié durante la campaña electoral justamente en este tema que vos estás mencionando, de las vacunas, de los respiradores, de los hospitales. Sí, es cierto. Ahora, pero tenemos 115.000 muertos. Yo no sé si... Cierto, cierto. Alberto había dicho, si no hacemos esto, yo prefiero tener una restricción a la economía y no tener 10.000 muertos, y tuvimos 115.000. Es cierto, porque... Entonces no ha habido una evaluación un poco sesgada respecto de qué implicaba esto, porque digo... No, bueno, por ahí poner un número a una situación que se desconocía puede no haber sido... o fue un error, para decir más claramente, pero creo que lo que sucedió fue que se fue desarrollando la enfermedad y se fue bajando de la mejor manera posible. Es cierto que cuando uno mira la cantidad de fallecimientos que hubo en la Argentina es muy duro. Aún así, usted imagine si no se hubieran tomado todas esas medidas, lo que podría haber sucedido. Se trató de hacer la mejor manera posible y todos tratamos de hacer y cumplir con eso de la mejor manera posible. Nadie lo hizo de manera perfecta, pero sí creo que se trató de hacer la mejor manera posible, y no es hacer el hincapié, sino es en todo. Creo que terminó
obturando y en toda la esperanza que tenía el pueblo cuando decidió obviamente cambiar de gobierno en las elecciones del 2019. Y de repente nos encontramos en una situación que nadie esperaba, entonces hubo que imaginar diferentes vínculos económicos para que la sociedad pudiera soportar esto de la mejor manera, ATP, IFE. Claro, ante tamaña pandemia todo pareció insuficiente y de hecho fue insuficiente. Entonces creo que... Tanto vos como Cristina fueron a lo largo de los meses planteando críticas y reclamando justamente que esas medidas se profundizaran, ¿no? Que no se... Entendíamos que tenía que haber también, vos decís por ejemplo respecto del IFE o ATP, nosotros entendimos, digamos, y viendo, ¿no?, cómo estaba el territorio. Aparte, también hay que recordar que la nuestra es una fuerza política predominantemente territorial, Horacio, y no es una fuerza mediática. Y también eso se vio afectado por el tema de las restricciones. Aún así lo que ese es un dato importante, ¿no? Aún así lo que nosotros entendíamos era que había en nuestra gente situaciones económicas que obviamente teníamos toda la voluntad de que no sucedieran, pero bueno, la pandemia tuvo un desempeño y también creemos que se podría haber hecho mejor, pero no es que uno deposita el se podría haber hecho mejor en otros u otras, en todos y todas, digamos. Y esto no solo lo hablo respecto a nuestra fuerza política, sino también de todas las fuerzas políticas y de todos aquellos que tenían responsabilidad también de poder comunicar a la gente y poder transitar esto en mayor tranquilidad. Creo que también... Bueno, hubo una oposición que justamente saboteó todas las medidas de cuidado, promovieron hasta la quema de barbijos. Empezó prudentemente la oposición y después se tentó. Y no pudo controlar la tentación de ver qué rédito político podía sacar. Y la verdad que era una situación desconocida, compleja, pero bueno, nosotros hemos tratado de trabajar constantemente eso para poder hacer cuestiones, como hicimos del Congreso el aporte solidario, como se hizo tantas leyes que fueron saliendo del Congreso para tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos, no solo ya durante esta pandemia, sino también mirando hacia adelante, ¿no? Yo decía antes de empezar el diálogo con vos que me parecía que el electorado había sido generoso con el gobierno y con el Frente de Todos, porque, digamos, el Frente de Todos perdió 6 millones de votos, pero no los ganó Cambiemos. Cambiemos perdió 2 millones de votos. Cambiemos también retrocedió menos, pero también retrocedió. Es decir, mucha gente se quedó en la casa mirando la heladera vacía, pero no fue a apoyar a quienes se la vaciaron, no fue a darle el voto al macrismo. Y eso me parece que es una actitud de bastante generosidad de parte del electorado. Hubo un sector que antes de votar en contra de este gobierno decidió no hacerlo. Claro. Porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanza de mejora en la calidad de vida de la mayoría del pueblo. Fue un voto más prusiano, más ideológico, que fue a expresarse, incluso cuando uno estudia los circuitos electorales, ya no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en muchos lugares del país, en los lugares donde a fuerzas como Cambiemos le suele ir más, el porcentaje de votantes es mucho más alto que donde al Frente de Todos o en sus versiones anteriores le suele ir mejor. Bueno, fue menos gente a votar. Este dato igual lo veníamos trabajando, había que ver cómo se daba. Nosotros estipulábamos, cuando uno estudiaba la participación electoral en diferentes elecciones, por ejemplo de provincia de Buenos Aires, la del 2009 con pandemia el 76%, la del 2003 creo que estuvo en el orden del 73% y un poquito más abajo la del 2001. Bueno, nosotros ya observábamos que había que ver si se rompía el piso de participación de los 70, ahí ya el resultado se volvía mucho más incierto. No había manera de tabularlo porque era muy poca la cantidad y asistente de votantes. Claro, fue 67,5% esta vez, pero de ahí además tenés que restar 4% en blanco y casi 3% nulos.
anulados voluntariamente, es decir, ni siquiera 6 de cada 10 eligieron a alguien, ¿no? 4 de cada 10 no. Tal cual, ni quisieron votar en blanco, ni quisieron meter un salame en la boleta, nada, es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere. Y no nos podemos enojar porque ha tomado conciencia de lo que quiere, sino que tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlo. ¿Y cómo estamos trabajando hacia adelante para interpretarlo? Y creo que parte de la discusión y el debate que se debe la Argentina en términos generales, nosotros como fuerza política en particular, es eso. Nosotros y el propio presidente, y también lo ha hecho el gobernador en la provincia, han entendido, por ejemplo, que las tarifas tenían que no aumentar en los términos que proponía el sistema, por llamarlo de alguna manera, y lo ha hecho con la luz y ¿el sistema o el ministro de Economía? En realidad no, es una discusión. El sistema siempre se expresa de diferentes maneras. Nosotros siempre tratamos y entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta cómo estaba la realidad de muchos argentinos y argentinas, y particularmente incluso de aquellos trabajadores formales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o en su límite. Bueno, eso se expresó y uno lo puede ver porque cuando uno estudia, que lo estamos haciendo y se ha avanzado de gran manera esta semana, el proceso electoral, el comportamiento de la mesa, los circuitos electorales, es una cuestión más compleja, ve cómo la sociedad ha dado un mensaje y hay que interpretarlo. Horacio, a ver, nosotros nos ha tocado pasar la derrota del 2009, por ejemplo, y fuimos a una elección en el 2009 con un expresidente en ese momento que se había ido del gobierno con 70 puntos de imagen positiva para aquellos que son amantes de las imágenes, que yo realmente las miro poco y nada, pero había sido un presidente que, entre otras cosas, había cancelado la deuda con el Fondo Monetario, había llevado la desocupación a un dígito, había crecido la economía, se había recuperado el poder adquisitivo de jubilados y jubiladas, y perdió con Francisco de Narváez en el 2009, 34-32. Francisco de Narváez, es decir, nadie, políticamente hablando. Y en ese momento fue una expresión, no había vuelto al ámbito empresario, sigue insistiendo en Argentina, pero en ese momento fue una expresión electoral y se canalizó cierto descontento que había producido la 125, en la crisis de Lehman Brothers como continente económico de todo lo que sobrevino después. Y bueno, se fue una elección y luego de esa derrota se hizo una interpretación correcta, que tuvo un debate interno, que si uno recurre a los medios de época lo verá también, y luego de allí se inició un rush político formidable, creo que yo, que permitió llegar, por ejemplo, a un escenario a casi un año de esa derrota, como el 25 de sociedad. Creo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, como en el proceso inflacionario, que parecen menguar un poco. Si uno mira la inflación de marzo con la última de agosto, está casi en la mitad prácticamente. Claro, de 5 a 2,5, ¿no? Exactamente, no alcanza, pero muestra hasta aquí una curva descendente que no va a la velocidad que todos quisiéramos, los 46 millones de argentinos y argentinas, sin distinción de colores políticos, pero si podemos seguir en ese rumbo y el poder adquisitivo del trabajador formal, de la trabajadora formal va mejorando y empieza a funcionar un poco más virtuosamente nuestra economía y ya no hay nuevas restricciones, incluso cuando uno mira la tasa de contagios es menor y sigue en una curva descendente. Bueno, creo que tenemos todos una oportunidad. Noviembre es un paso más en esa oportunidad, pero lo real es que nosotros hagamos y hacemos, aparte diariamente, todo el esfuerzo para poder sacar la Argentina adelante en un mundo que ha quedado patas para arriba luego de esta pandemia. Bueno, habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que sucede.